¿Ok? Pero miren, hermanos, déjenme les digo lo que pasa. Esta información que se les da es bien importante y clave para que ustedes puedan entender contextos, que es bien importante al estudiar y al escuchar la palabra de Dios, saber uno el contexto de un pasaje. O sea, el contexto quiere decir el cuadro histórico en el que se encuentra este salmo, este versículo, esta historia. Y eso es lo que yo quiero enseñarles a través de que vamos a ir a través de toda la Biblia, que ustedes puedan ir aprendiendo los contextos para que así puedan hacer interpretaciones correctas de la palabra de Dios. Porque los contextos es la clave para una interpretación correcta. Y si ustedes no saben la información, por ejemplo, que les voy a presentar de Génesis, pues no les va a ayudar en los contextos. Y por eso es que les digo, esfuércense. Si se quieren dormir, pellizquense. Muérdanse la lengua, dense un coscorrón, lo que sea, pero no se duerman, porque después, cuando vengan los momentos en los que ustedes estén leyendo la Biblia, pues van a malinterpretarla por no conocer contextos, ¿okay? Que es bien importante. Bueno, entonces, cuando vamos al libro de Génesis, vemos, ¿verdad?, que el libro de Génesis es el primer libro de los libros de la ley. La Biblia tiene divisiones. La primera división consta de los libros de la ley. ¿Cuántos son los libros de la ley? 5 libros de la ley. ¿Cuáles son? ¿Quién se lo sabe? Los 5 libros de la ley. Dígamelo rapidito. Ok, y Apocalipsis. No sé. Ok, esos son los 5 libros de la ley. Dice, el libro de Génesis es el primer libro de los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ok. Entonces, es importante que ustedes los sepan, los conozcan, ¿verdad? Cuando oigan, como por ejemplo que Jesucristo cuando fue tentado y él estuvo confrontando a Satanás con la palabra de Dios, ¿de dónde sacó esos versículos? ¿De qué libro de la Biblia los sacó? Entonces ustedes van a poder ver, si ven ustedes ahí en su libro que dice, esos libros los sacó de Levíticos. Entonces ya saben ustedes, de los libros de la ley, de ahí los sacó. Entonces van a ir teniendo más contexto ustedes y van a poder hacérsele más interesante lo que están ustedes estudiando o leyendo en la Biblia. ¿Ok? Entonces esos son los libros. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es el escritor de Génesis? ¿Quién escribió Génesis? Dicen que Dios, ¿sí? Él es el autor de toda la Biblia. Él usó a hombres para que escribieran. ¿A quién usó Dios para que escribiera Génesis? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Moisés, dice el hermano. Ahora, dice ahí en Génesis, yo Moisés escribo estas palabras. ¿Dice eso? ¿No? Ok, entonces ¿por qué decimos que es Moisés si él no dice que él la escribió, verdad? ¿Será nada más tradición que pueda ser que sí, pueda ser que no, verdad? Que lo haya escrito él. Bueno, se nos dice que Moisés escribió no tan solo Génesis, sino los 5 libros de la ley. Los 5 libros de la ley. Ahora, cuando vemos esto, que escribió los 5 libros de la ley, pero ninguno de esos libros él escribe diciendo, yo, autor de estas palabras, dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, escribo lo siguiente. Ninguna dice eso. Ninguna dice eso. Entonces, pero era ya para los hebreos, para Israel, era de conocimiento común que había sido Moisés quien había recibido esa revelación de Dios, los primeros 5 de los libros de la Biblia. Y pues dice uno, pues, es creíble que Moisés tuvo todo el tiempo de la vida para escribir los 5 libros, puesto que, ¿se imaginan ustedes 40 años en el desierto? ¿No tendría tiempo para escribir los 5 libros? Tuvo suficiente tiempo y Dios revelándosele, escribió los 5 libros. Ahora,
como les digo, siempre va a haber personas, como hay eruditos, ¿verdad?, de orden liberal, que van a decir, no, no puede uno dogmatizar y decir que Moisés es el escritor, puesto que no viene ahí en los 5 libros que él haya sido el escritor. Por lo tanto, es mejor decir que no sabemos quién es el escritor. Ahora, es bien importante que entendamos que el libro de Génesis es el libro que sirve como el fundamento para la Biblia. Si nosotros no creemos lo que dice en el libro de Génesis, literalmente, entonces nuestro edificio se nos va a derrumbar tarde que temprano. Se va a derrumbar si no creemos. Si queremos hacer pasajes bíblicos, historia de la Biblia, como el de la creación, por ejemplo, y no lo creemos, literalmente decimos, es un himno, es una alegoría, es una ilustración, pero no lo podemos tomar literalmente esto y no lo podemos Y entonces el hombre es el que empieza a determinar en qué debemos de creer y qué no debemos de creer, como aquí en este caso, ¿verdad? Como Moisés. Si él no escribió ahí que él es el autor de los 5 libros de la ley, ¿qué personaje o qué persona usted le puede confiar 100% si esa persona le dice, Moisés, él es el escritor de los 5 libros de la ley? ¿A qué persona usted le confiaría decir, ya queda claro en mí, yo ya no voy a dudar, fue Moisés? ¿A qué persona le confiaría? ¿A mí? ¡Bú, tomatazos! ¿A quién confiaría usted? A la persona que usted le pudiera confiar 100%, no 90%, no 80%, no 100%. ¿Qué persona sería esa? Bueno, la única persona a la que le debemos de confiar 100% es a Jesucristo. Y Jesucristo nos dice a través del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que fue Moisés el que lo escribió. Que fue Moisés el que lo escribió. Entonces, si Jesucristo lo dice, ¿voy a dudar quién es el autor? Si yo dudo quién es el autor, entonces voy a dudar quién es él, si verdaderamente él era Dios, o también es un himno, o también es una alegoría, o también fue nada más por querer hacer enojar, como dicen, no, nomás quería hacer enojar a los judíos, cuando dijo que él era Dios. Entonces voy a empezar a dudar todo y yo voy a ser la última autoridad para interpretar y decir qué es verdad y qué no es verdad. Entonces Jesucristo dice que Moisés es el autor. Y en realidad a través de los evangelios, menciones que hace Jesucristo, podemos ver que hace referencia a Moisés en cuanto al libro de Génesis, hace referencia a Moisés en cuanto al libro de Levíticos, el Números, Deuteronomio, Éxodo, de todos los 5 libros de la ley, ahí él hace menciones a Moisés como el escritor. Como por ejemplo, nomás déjenme les enseño 2 de ellos. En Marcos 12:26 dice, pero en cuanto a que los muertos resucitan, dice, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiente? ¿En qué libro de la ley se encuentra la historia de la zarza ardiente? ¿En qué libro? En Éxodo. Entonces ahí está haciendo referencia al libro de Éxodo como escrito por Moisés. Dice, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que aquí, ¿verdad? En su contexto la enseñanza es diciéndoles que estos personajes que ya murieron aún siguen con vida en la presencia de Dios y que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿verdad? Entonces, esa era la enseñanza, pero aquí, ¿verdad? Lo que quiero es nomás que vean que sin dudar, aquí Jesucristo no dice, pues, se cree que Moisés es el escritor, pero como no, él asegura, Moisés ahí escribió en su libro, ¿verdad?, la historia de la zarza ardiente. También, ¿verdad? Vemos como en Marcos 10:5 dice, aclaró Jesús, esa ley la escribió Moisés. Y cuando hace referencia a la ley, en realidad está refiriendo a toda la ley, los 5 libros de la ley, para ustedes por lo obstinados que son. Siempre que se habla de la ley,
pues se refiere a cualquier ley que venga de los 5 libros de la ley. Y así, ¿verdad? Hay tantos pasajes que en realidad no vamos a verlos todos, pero nomás son unos ejemplos para que nosotros podamos creer sin lugar a dudas quién escribió el libro de Génesis y el resto de los libros que vamos a ver, de los libros de la ley, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron escritos por Moisés. ¿Ok? Ahora, el escribir 5 libros, no cualquiera persona lo podía hacer. Y más en aquel entonces. Si ahorita, ¿verdad? Está difícil para que... ¿Podría usted escribir 5 libros? Publicarlos y... ¿Verdad que no está tan fácil escribir 5 libros? Ahora, en aquel entonces, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría, no sabían leer ni escribir. Ahora es al revés. La gran mayoría de las personas sabemos leer y escribir. Con mala ortografía, pero sabemos, ¿verdad? Pero en aquel entonces, nada. La gran mayoría no sabían leer y escribir. Y Moisés escribió 5 libros. Moisés escribió 5 libros. ¿Por qué? Bueno, la formación educativa de Moisés lo convierte en el candidato probable para haber escrito 5 libros en aquel tiempo. En aquella cultura, recuerden, ¿a quién sacó Moisés? ¿A puros eruditos, a puros maestros de universidad o a esclavos? A esclavos, sacó esclavos. ¿Ustedes creen que estaban ellos preparados? No. Pero Moisés, dice la Biblia en Hechos 7:22, dice, entonces Moisés se educó en la cultura y la sabiduría de los egipcios y se convirtió en un hombre poderoso, tanto intelectual como líder. Entonces, él era una persona altamente educada, Moisés. Es similar como el apóstol Pablo, que se educó en la, por así decir, en la universidad de los griegos y se educó en la universidad de los hebreos. Y era una persona altamente educada, el apóstol Pablo. Así también Moisés es un equivalente al Pablo del Nuevo Testamento. Moisés también, que estaba altamente educado. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos años de historia cubre el libro de Génesis? ¿Cuántos años cree usted? ¿100 años, 200, 500, 1000 años? ¿Cuántos años cubrirá? ¿Okay? Porque el libro de historia de Génesis comienza con el principio de la creación y termina con la muerte de José. Porque si usted tiene una Biblia ahí puede ver que el último capítulo de Génesis ya nos narra la muerte de José. ¿Ok? Ahí nos narra la muerte de José. Entonces, ¿cuánto tiempo es lo que cubre la historia de esos eventos? Bueno, nos cubre desde la creación, que son 4000 años antes de Cristo, hasta la muerte de José, que fue en 1804 antes de Cristo, lo cual podemos ver con esto que Génesis cubre el mayor número de años de historia de cualquier otro libro. Cubre más años de historia que cualquier otro libro de la Biblia. Cubre 2196 años de historia. ¿Se imaginan? Es por eso que yo voy a tomar varios mensajes para poder ver un poco más el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque es el libro que abarca más historias. ¿Se imaginan cuántos eventos tan importantes, cuántas lecciones tan importantes tenemos aquí a través de más de 2000 años de historia que no los podemos pasar nomás en un mensaje? Y así todavía me tomen 2 o 3, nomás le vamos a rascar la superficie, nada más, porque en realidad la única manera de poder ver más profundamente es yéndonos versículo por versículo, versículo por versículo. Pero yo ahorita mi intención es que ustedes puedan aprender exactamente lo que es el mensaje de la Biblia en forma general, para que después puedan entender los contextos cuando ustedes estén estudiando la Biblia, porque ya tuvieron un estudio panorámico de la Biblia. Así es como lo hacen con nosotros en el seminario, para nosotros los que estamos estudiando para el pastorado, el ministerio, así es como lo llevan a uno, ¿verdad? Entonces,
vemos que son 2196 años de historia. Ahora, otra pregunta, ¿cuál es el significado de la palabra Génesis? ¿Qué significa Génesis? Bueno, ¿verdad que la misma palabra es clara, ¿verdad? Cuando hablamos del Génesis, ¿okay? La fuente de dónde viene algo, el origen de algo, ¿verdad? El principio. Ahora, tenemos que entender que cuando Moisés escribió, por ejemplo, Génesis y los otros libros, no crean que él les puso título. Este libro se va a llamar Génesis, este libro se va a llamar Levítico, ¿no? Eso ya fue años después, cuando se preparó la Biblia en forma ordenada. Entonces se le puso títulos a los nombres de la Biblia, ¿ok? Se les puso títulos. Y decidieron ponerle este título al libro de Génesis basándose en el primer versículo de la Biblia, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis significa principio. Principio es lo que significa. Principio, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Eso significa, ¿verdad? La palabra. Ahora, ¿por qué decidieron usar esa palabra? ¿Por qué esa palabra? Podían haber usado tantas palabras que tiene el libro de Génesis, pero ¿por qué? Bueno, porque el libro de Génesis, hermanos, es el libro que nos narra y nos presenta el principio de todo. De todo lo que nosotros ahorita conocemos, vemos, experimentamos, ahí tuvo su principio en ese libro, en esos eventos, en esa narración que nos dan en ese libro. Ahí está el principio de todo. Es por eso que los 10 eventos claves en Génesis son los principios de todo. Número 1, el principio del mundo y la vida. Ahí es donde se encuentra en el libro de Génesis, el principio del mundo, de la vida. ¿Okay? Ahí está, en ese libro. El principio de la raza humana, de la creación del hombre, ahí se encuentra, de la multiplicación del hombre, ahí se encuentra el principio de la raza humana, ahí se encuentra el principio del pecado en el mundo, de cómo entró el pecado al mundo, ahí es donde lo vamos a encontrar. Por eso les digo, los contextos, cuando usted esté estudiando la Biblia y quiera agarrar información sobre algo, pues ya va a tener más idea. Oh, pues quiero saber sobre el pecado, dónde entró, pues ya sé dónde voy a ir a Génesis capítulo 3. Oh, quiero saber acerca de la raza humana, pues voy a ir acá. El juicio, es la primera vez cuando se ve que hay un juicio de parte de Dios. Ahí en capítulo 3 del 8 al 24. La promesa de redención o de salvación. Ahí luego en capítulo 3 de Génesis ya encontramos la primera promesa de salvación, de cómo el hombre puede ser salvo. La vida familiar, ahí es el principio de la familia en el libro de Génesis, de la adoración. Ahí encontramos el principio de la verdadera adoración y la falsa adoración. Ahí lo vamos a encontrar. De la civilización por obra humana, porque Dios quería que se hiciera una civilización de acuerdo a Dios, de acuerdo a sus principios, a sus valores, a su palabra, pero el hombre en su rebeldía quiso hacer una civilización de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus propios propósitos. Aquí encontramos el principio de las naciones y de los idiomas, ahí en el capítulo 10 y 11 de Génesis. Aquí encontramos en Génesis el comienzo de la raza hebrea. Y si se fijan, todo lo que cubre, capítulo 12 hasta el final, hasta el capítulo 50, por la importancia que tiene. Por la importancia que tiene, porque de ahí habría de venir el Salvador, de ese principio de la raza hebrea. Entonces, como les digo, hermanos, les recuerdo, todo esto, información que los puede estar arrullando y les puede estar provocando sueño, ¿verdad? O aburrimientos, es bien importante que nosotros, si no, no quiere decir que la memoricemos, pero que la estemos entendiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que cuando uno
pone atención y aprende, después el Espíritu Santo, cuando lo necesitamos, nos lo recuerda, nos lo recuerda, nos lo recuerda. El Espíritu Santo lo saca de ahí, ¿verdad? De la memoria y nos dice, mira, acuérdate. Entonces es como uno va atando cabos. Y la Biblia la va entendiendo, porque como les he explicado, es como un rompecabezas. Entonces, el Espíritu Santo nos va ayudando a poner las piezas donde corresponde. Oh, con razón, esto es lo que dijo. Oh, esto. Pero el Espíritu Santo es el que nos está recordando y vamos viendo el cuadro cada vez más claro y más claro. Y es como nosotros nos vamos motivando al ver que, ay, ahí la llevo, ya estoy viéndolo más claro, lo estoy viendo más claro, lo estoy viendo más claro. Y es un cuadro tan grande, tan hermoso, que nunca termina uno de hacerlo. Yo tengo 40 años trabajando en este cuadro y sigo bien motivado en seguir buscando partes y acomodándoles donde pertenecen. Y van aquí, aquí y allá. Y así es como tenemos que hacerlo. Entonces, es el comienzo de la raza humana. 6 personas claves, 6 personajes que son claves en el libro de Génesis. Como les digo, así usted cuando oye, lee sobre tal personaje, que así lo lea, usted en el Nuevo Testamento va a decir, oh, este es del libro de Génesis. Este personaje es del libro de Génesis. ¿Ok? Así como les pregunté, lo de la zarza ardiente, ¿en qué libro estaba? Algunos han dicho, ¿quién sabe? Apocalipsis o Génesis, ¿no? Y alguien sabía y dijo, oh, Éxodo. O sea que ya tiene contextos claros, ¿verdad? Que le ayudan a poder poner las cosas, las partes en su debido lugar. 6 personajes. Primeramente, pues claro, Adán y Eva, los seres humanos originales que Dios creó, imagen y semejanza de Él. ¿Okay? Número 2, Noé, el fiel constructor del arca. ¿Okay? Número 3, Abraham y Sara, los padres de una nación llamada pueblo elegido de Dios. ¿Okay? Así cuando usted oye sobre Abraham y Sara, ya sabe que la historia de ellos está en Génesis. De Noé ya sabe que está en Génesis. Adán y Eva sabe que está en Génesis. De Isaac y Rebeca, los miembros originales de esta nueva nación, son los primeros miembros de este nuevo pueblo que el Señor empezó a formar a través de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, de donde de una de estas tribus de Judá habría de venir el Mesías, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver los personajes. El último de ellos es José. José, el preservador de esta nueva nación. ¿Recuerdan? Él salvó a su familia de que murieran de la hambruna que había y también salvó a la nación de Egipto cuando Dios le dio sabiduría en cómo hacer que no fueran a morir por la sequía, la hambruna que se venía, y él hizo lo que Dios le hizo ver, ¿verdad?, que se tenía que hacer. Y de esa manera salvó a esta emergente, naciente nación que era parte de la voluntad de Dios para la venida del Mesías Israel, y también salvó a la nación de Egipto. Entonces, estos son 6 personas claves en el libro de Génesis. Bueno, ahora, la Biblia dice en Juan 5:46, estas son palabras del Señor Jesucristo, que dice, si en verdad le creyeren a Moisés, una vez más, haciendo referencia a los libros de la ley, escritos por Moisés, Jesucristo dice, si en verdad le creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Ahora, no quiere decir que Moisés escribió y dijo, Jesús de Nazaret, esto, no. Pero escribió de una manera en la que, sin él saberlo, como nos dice la Escritura, que muchos de los profetas en realidad ni sabían de quién hablaba a Dios, ni de qué se trataba, ni de cuándo habría de suceder esto, pero ellos escribían lo que Dios les revelara, aunque ellos no entendieran todo. Así también Moisés, mucho de lo que escribió, pues lo más seguro es que ni sabía que era una alusión a Jesucristo. Como por ejemplo, ¿verdad? Vemos
6 fotos de Jesús en Génesis. La primera de ellas como la semilla de la mujer. En el capítulo 3, cuando Dios trae juicio sobre Adán y Eva, sobre la serpiente, ahí, ¿verdad? A la serpiente profetiza el Señor, le advierte que va a llegar el día en que va a ser destruida y vencido Satanás, y que va a ser a través de un hombre que van a ser de una mujer únicamente. Y ahí está profetizando el nacimiento virginal del Mesías que habría de vencer a Satanás, al pecado. Desde el capítulo 3 de Génesis, ahí vemos ya la primera alusión del Salvador, de Jesucristo. Pieles de animales sacrificados cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron y dijeron, ay, pues nos da pena, no queremos verte porque andamos desnudos y todo. Y entonces el Señor, para cubrir la desnudez de ellos, dice que sacrificó animales y los cubrió con las pieles de los animales, lo cual, ¿verdad?, es un vislumbre de que habría de venir el Cordero de Dios y habría de ser sacrificado para cubrir nuestros pecados. Y luego, ¿verdad?, el sacrificio de sangre de Abel, que era necesario. ¿Se acuerdan ustedes el conflicto entre Abel y Caín? Que el Señor aceptó el sacrificio, la adoración de Abel, mientras que la adoración de Caín no la aceptó. ¿Por qué? Porque Caín quería adorar a Dios a su manera. Él no quería adorar como el Señor les había enseñado, que tenía que ser a través de sacrificio, de derramamiento de sangre. No, dijo, no, yo como yo quiera, mientras yo sea sincero, yo lo hago como yo quiera y todo. Y todas esas cosas siguen sucediendo hoy en día. Que la gente se aferra y no, pues yo qué, para allá y para acá, y en realidad con rebelión hacia lo establecido por Dios. Pero Abel no, Abel sí se sometió y él ofreció en adoración a Dios un sacrificio de derramamiento de sangre. Fue aceptado el de él y el de Caín no fue aceptado y a Caín no le gustó. La agarró contra Dios y la agarró contra su hermano. Y ahí encontramos también el primer asesinato. Por eso el libro de Génesis es Génesis, el principio de todo lo que hoy en día podemos ver y experimentar en el mundo. La entrada al arca de la seguridad. Por eso ustedes han visto en el Nuevo Testamento que se hace el ejemplo de Jesucristo con el arca. Y más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? Ya más detalladamente las lecciones sobre esto. La ofrenda de Isaac. ¿Cómo, verdad? Abraham, el padre, ofrenda a su único hijo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Era un cuadro. Por eso en el libro de Hebreos, a todo esto se le llaman sombras de lo que habría de venir, ¿sí? Del cumplimiento de lo que habría de venir. Entonces estas eran sombras de lo que habría de venir y que se habría de cumplir y se haría una realidad. La sombra se haría una realidad y se hizo en la persona de Jesucristo. José, sacado del pozo al trono, porque los hermanos los echaron al pozo y terminó en el trono de Egipto. Así también, ¿verdad?, se le presenta a José, a Jesucristo, ¿verdad?, de la tumba a la gloria, al trono. ¿Okay? Entonces, estos son 6 fotos de Jesucristo en el libro de Génesis. Vamos a pasar ahora a los versículos clave y lecciones para nosotros, ¿eh? Y de esto pues vamos a seguir la próxima semana viendo más lecciones para nuestra vida de versículos claves que hay ahí en la Biblia. El primer versículo clave que podemos encontrar en la Biblia es el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy conocido, ¿verdad? Y muchas veces, mientras más conocemos algo, más pasamos por alto las poderosas y grandes enseñanzas que pueda tener un versículo. Pero es un versículo muy poderoso, ¿verdad? Tiene muchas lecciones. Una de ellas, ¿verdad?, es que existe un solo Dios verdadero. Ahí nos está enseñando, nos está revelando cuando dice, Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Está diciéndonos, ¿verdad?, que todo lo que fue creado, visible e invisible, fue creado por el verdadero y único Dios que existe. Nada más. Un solo Dios verdadero. Eso es lo que dice. Por eso ustedes, hermanos, no van a poder encontrar en la Biblia argumentos que puedan probar que Dios existe. Muchos, a ver, demuéstrame que diga que Dios existe, porque en la Biblia se da por sentado, como un hecho. Dios existe y no había ninguna duda para eso, ¿verdad?, de que Dios existía. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Moisés iba a dudar de que Dios existía cuando Dios hablaba con él y le revelaba? ¿Ustedes creen que iba a decir, pues yo no sé, que si no es Dios el que me habla, que si es... se nota que me di anoche y tuve nomás pesadillas y sueños pero tal vez no sea Dios. No había duda. Por eso, el único argumento, hermanos, que vamos a encontrar en la Biblia en cuanto a si creo en Dios o no creo en Dios es que dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, al ateísta, al que sostiene esa filosofía del ateísmo, la Biblia lo único que lo considera es que hay necedad en su corazón, porque la existencia de Dios, pues como dice la Biblia, dice, si tú no eres necio vas a poder ver a Dios en la creación. Cuando uno ve la creación, la grandeza, no pudo haber venido por la casualidad todo esto. ¿No está llena de leyes la creación? Por eso tenemos estudios de biología, matemáticas y ciencias. ¿No está llena de leyes todo? ¿Y no se necesita un legislador para cada ley? Claro que se necesita un legislador y ese es Dios. Es Dios. Entonces, por eso también el libro de Romanos dice que el hombre creyéndose ser sabio se hizo necio y cambió la gloria del único y verdadero Dios por dioses, ¿verdad?, falsos. Dice, dioses hechos a imagen de animales, a imagen del hombre, a imagen de cosas. Por la necedad. Entonces, existe un solo Dios verdadero. Y ahí podemos ver que el ateísmo, pues, es una creencia falsa, de acuerdo a las Escrituras. Ahora, dice también en Jeremías 2:11, dice, ¿alguna vez, fíjense la pregunta que hace Dios al pueblo de Israel, dice, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses, esos dioses falsos, por otros, cuando no son dioses en absoluto? Dice, sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Ídolos inútiles. ¿Qué está diciendo ahí? Que todos esos falsos conceptos de ídolos que se hace el hombre, que porque este ídolo o esta imagen va a ayudarme para esto y va a interceder por mí, y todo dice, todo es inútil. Usted está negando en realidad la existencia de un Dios verdadero, único, todopoderoso, en el que usted debería de confiar y no en esas invenciones humanas que son inútiles. Que son inútiles, dice. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y por eso en esta pregunta, el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, está diciendo, miren nomás lo que hizo mi pueblo, el pueblo de Israel, al que me le revelé, al que escogí. Y prefiere cambiarme por estas. ¿Pero por qué es? ¿Por qué cambiamos al Dios verdadero por los dioses de nuestra propia invención? Porque los dioses de nuestra propia invención nos dejan hacer lo que queremos, nos aprueban lo que nosotros queremos egoístamente,
Pero el Dios verdadero, ahí yo me tengo que someter a Él, a su voluntad. A su voluntad. A Él sí me tengo que someter. A los dioses o al concepto que yo hago de Dios. A ese concepto. Entonces a ese sí yo lo puedo manipular para que me permita lo que yo quiera hacer. Muchas personas a mí me han dicho, bueno, yo creo que Dios esto, yo creo que Dios lo digo, sí, pero ¿qué dice la Biblia? Porque eso es lo que usted dice, es su concepto de Dios, eso es como usted ha formado a Dios, pero el Dios de la Biblia no dice eso, no piensa así, no nos reveló eso, no espera eso de nosotros, eso es egoísmo de nosotros que hacemos nuestros propios dioses. Entonces, existe un solo Dios verdadero. Por lo tanto, el politeísmo, el panteísmo, que son lo mismo, quedan fracasados. Si el politeísmo, que significa tener muchos dioses, es parte de las religiones panteístas, como son los hindús y todos los orientales son panteístas. Todas esas religiones orientales no creen en la existencia de un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Ellos creen en muchos dioses. Por eso en el panteísmo dicen, sí, tú eres Dios, yo soy Dios, esto es Dios, todo es Dios, las emanaciones de Dios están en todo y es todo, pero no creen en un solo Dios, creador del cielo y la tierra. Por eso es que son panteístas y politeístas también, ¿verdad? Entonces la Biblia aquí claramente desarma todo esto, ¿verdad? Diciéndonos en el principio Dios, no los dioses, Dios, creador del cielo y de la tierra. También nos enseña, hermanos, esto, que Dios es eterno, que Dios es eterno. Cuando hablamos de eterno, ¿podemos decir que tuvo un principio de Dios? ¿Sí o no? ¿Tuvo principio de Dios? Ahora, ¿es usted eterno? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué usted no es eterno? Les gustan las curvas, ¿verdad? Porque no soy Dios. Ese es un punto, dice, porque no soy Dios, solamente Dios es eterno. ¿Por qué? Porque yo sí tuve un principio. Dios no tuvo un principio. Por lo tanto, yo no soy eterno. Voy a entrar a la eternidad de Dios, ya sea al cielo o al infierno, va a ser eterno. Pero más bien lo que debemos de decir, por eso es que yo soy inmortal, quiere decir que no muero, que voy a seguir viviendo y voy a entrar a una de esas eternidades. Pero yo no soy eterno porque no soy Dios. Solamente Dios es eterno. Por eso dice la Biblia, dice, en el principio, cuando habla en el principio, dice antes de todos los tiempos, dice la versión amplificada, lo que quiere decir en el contexto del original hebreo, cuando habla del principio, es antes de todos los tiempos. O sea que es algo que nosotros no nos podemos imaginar. Antes de que Dios creara todo lo que hay ahorita, cielos, tierra, todo lo que está visible, invisible, ángeles, demonios. Antes de que Dios hiciera todo esto, ¿cómo era la existencia de Dios? ¿Qué había? ¿Verdad que no lo podemos imaginar? ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita y caída, pecadora, no es perfecta. Entonces no podemos entender las cosas eternas. Es por eso que la Biblia constantemente nos dice, tú vive por fe, no por vista, o sea, no porque quieras entender todo lógicamente, porque hay muchas cosas que no se pueden entender como eso, ¿verdad? Pero entonces Dios es eterno porque Él ya existía antes de que existiera todo lo que ahorita existe. Él ya existía antes. A eso es a lo que se le llama que Dios es eterno. También este versículo de en el principio Dios creó los cielos y la tierra nos dice que Dios es todopoderoso, que es
omnipotente. Omnipotente, ¿por qué? Porque crió todo. Y fíjense, ahí nos dice en Génesis, en los versículos, que Dios es omnipotente, todopoderoso, porque Él creó todo lo que vemos y lo que no vemos, lo creó de la nada. De la nada. O sea que no había material que existiera para Él crear aquello, sino que Él nomás decía, hágase, con su pura palabra, hágase esto, hágase lo otro. Y se hizo, dice la Biblia, y hágase lo otro, y se hizo, hágase. ¿Se imagina usted el poder de Dios? Para que con su pura palabra aquello se materialice. Se materialice. ¿Puede usted hacer eso? Fíjense, ahorita nos reímos en este contexto en el que estamos viendo a Dios, pero hay muchas enseñanzas ahorita allá afuera que les van a decir que sí, que nosotros podemos hacer eso porque somos pequeños dioses. ¿Se imaginan ustedes qué herejías? Y miles de gentes que están oyendo están, amén, gloria a Dios, creyéndose esas herejías. Cuando esto es exclusivo de Dios, exclusivo de Dios únicamente, no de nosotros los hombres. ¿Okay? Ahora, fíjense, estamos viendo al Dios único y verdadero, Dios que es eterno y al Dios que es todopoderoso. Ahora, ese Dios, dice la Biblia, que se hizo carne y habitó entre nosotros y pudimos ver la gloria de Dios a través de la única manifestación humana de Dios, unigénito Hijo, que es lo que significa la única manifestación visible humana de Dios, porque el hombre siempre ha dicho, pues yo quiero ver a Dios. Pues Dios se manifestó, se hizo visible, se hizo como uno de nosotros. Ya muchos vieron a Dios visiblemente. Y Él, fíjense lo que nos dice el apóstol Juan. Dice, en el principio, antes de todos los tiempos, también dice, era la palabra. O sea, dice, ya existía antes de la creación, era eterno, la palabra. Y esa palabra es Cristo. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. Fíjense, y dice el versículo 2, Él existía continuamente en el principio coeternamente con Dios. Todo lo que está en paréntesis, el escritor está explicándonos lo que es la idea en el original hebreo. Dice, Él existía continuamente en el principio coeternamente con Dios. Dice, todas las cosas, fíjense, fueron hechas y llegaron a existir a través de Él. ¿Quién es ese Él? ¿Quién es ese Él? Jesucristo, ¿verdad? Ese es el contexto, está hablando de Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas y llegaron a existir a través de Él, y sin Él ni una sola cosa se hizo realidad. ¿Se fijan? Qué gran Dios y Salvador tenemos nosotros, así es como lo presenta el Nuevo Testamento. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí es donde nosotros debemos de tener confianza, que si Él está en mí, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Quién es? El Todopoderoso. Por eso es que Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es el Todopoderoso que está en mí. Que está en mí. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Que es Jesucristo eso. Alguien escribió, no pude encontrar quién es el autor de estas palabras, pero que son como ilustrativas de lo que estamos viendo. Dice, Dios el Padre es el arquitecto, Dios el Hijo el constructor y Dios el Espíritu Santo el embellecedor del universo. Porque en realidad así es como vemos en Génesis mismo, ahí viene, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces se ve siempre, ¿verdad? Desde un principio a Dios tripartita, en tres personas, pero un solo Dios. Otra de las cosas, ¿verdad? Que no podemos entender de que hay un solo Dios, pero
existiendo en tres distintas personas, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos eso. Otro versículo clave, ay, se nos acabó el tiempo, vamos a verlo rápidamente, ¿ok? Dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Aquí le están diciendo a la serpiente, no podemos comer de ese árbol porque ya Dios nos advirtió que moriríamos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Éntrale. ¿No se sigue repitiendo eso? Todos los días. Todos los días se sigue repitiendo eso. Que sabemos que algo no es de acuerdo a Dios y empezamos a luchar ahí en nuestra conciencia y luego viene el enemigo a querer, hombre, nos has exagerado. Ay, ¿a poco le vas a hacer caso a ese extremista fariseo del pastor de ahí de Coachella? No, hombre, no tiene nada de malo. Y además, nadie va a saber. Nadie va a saber. ¿Y qué tiene de malo? No. Hay maneras, ¿verdad? Pues nomás protección y esto y lo. Y trae tantas ideas, ¿verdad? Tantas ideas para que podamos decir, ¿verdad? Pues de veras, pues sí, tú tienes la razón, ¿verdad? Pues yo, de veras, ¿para qué me voy a perder este placer? ¿Para qué me voy a perder este gusto? ¿Verdad? Hasta lo empezamos a poner hasta bíblico. Si Dios quiere que nos gocemos, ¿por qué no, hombre? Empezamos a distorsionar aquello porque eso es lo que es Satanás. Es un distorsionador de la verdad. Es lo que hace. Distorsiona la verdad para que podamos así tragarnos la píldora más fácil. Entonces, esto se sigue repitiendo. Y esto fue lo que sucedió. ¿Cómo empieza esa tentación? Y dice, no es cierto. No van a morir. Cómetela. Y sí, pues se la comió y dijo, de veras, no me morí. Tú tienes la razón. Dios me quería robar una bendición, ¿verdad? Pero pues, no me morí. Eventualmente se murió. Eventualmente se cumplió. Y es lo que pasa. Eventualmente las consecuencias de nuestro pecado, dice la Biblia, nos alcanzarán. Nos van a alcanzar. Puede ser que en ese momento no. Y piensa uno, no pasó nada. Ay, puro cuento. No, dice, tus pecados te van a alcanzar, tarde que temprano. Porque fíjense, de acuerdo a la Biblia, ese mismo engañador que te puede decir, nadie va a saber. Él se va a encargar de que todos sepan. Él mismo. ¿Por qué? Porque quiere tu destrucción. No te está ayudando para que pases un buen tiempo. No. Te quiere destruir y te va a engañar y él mismo se va a encargar de que todos sepan. Por eso dice la Biblia que también es cuestión de tiempo donde todo va a salir a la luz. Y sale a la luz. Entonces, este es uno de los versículos claves de la Biblia que debemos nosotros estar siempre recordando, que hay un engañador, un distorsionador de la palabra de Dios que diariamente va a venir a nosotros y no va a querer que hagamos la voluntad de Dios. Nos la va a estar siempre poniendo en duda. No dijo eso. No va a pasar eso. No dijo eso. No va a pasar eso. Y va a estar apelando a nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, que en ese momento, nos gusta el argumento que tiene distorsionado, nos gusta, ¿por qué? Porque pues yo quiero aquello, yo quiero probar el fruto, yo quiero probarlo. Y entonces ya con un poquito de ayuda que me dé el engañador, pues ya me convenció. Por eso la importancia de nosotros mantenernos en la palabra de Dios, ¿Cómo fue que Jesucristo venció a Satanás cuando vino a tentarlo? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, Satanás se la presentaba de esa manera, distorsionada, porque usaba la palabra de Dios, Satanás distorsionada, y Jesucristo se la corregía y decía, no, escrito está, Y yo digo, bueno, ya se ahora otra manera. ¡Pum! Venía con otra tentación y con otro pasaje distorsionado. Y Jesucristo, no, escrito está,
Bueno, otra manera, y ahora de esta manera, ¡pum! Otra distorsión, otra tentación. Y Jesucristo dice, no, escrito está. Y ya dijo, no, ahí nos vemos, contigo no puedo. Por la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de verdaderamente abocarnos. Por eso es que es importante que ustedes se metan a la palabra de Dios con seriedad. No nomás con culpabilidad, porque a veces sienten una culpabilidad. Ay, pues sí, el pastor dice que siempre se va a leer. Y están leyendo, pero ni están entendiendo porque nomás están como queriendo cumplir un requisito. Pero no están metidos 100% en verdaderamente querer aprender. Entonces es importante que nos fortalezcamos espiritualmente con la palabra de Dios para que esto no se repita en nuestras vidas. Porque el enemigo, él no se cansa de seguir insistiendo. Él va a seguir. ¿A poco creen ustedes que con esa vez que Jesucristo lo venció, se dio por vencido? ¿No? ¿A poco no han visto que él siguió dándole hasta que según él tuvo victoria y lo llevó a la cruz sin saber que le salió el tiro al revés? Le salió el tiro al revés, pero pues nosotros no somos Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios en obediencia. ¿Okay? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las lecciones tan importantes y poderosas y claves para nuestra vida que tiene tu palabra, Señor, el libro de Génesis, los primeros versículos de Génesis, Señor, que son poderosos para guiarnos. Padre, ayúdanos a que verdaderamente lo creamos y verdaderamente lo vivamos, Señor. Queremos honrarte y glorificarte y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un buen día del Señor.